Asato ma satgamaya, tamaso ma jyotirgamaya, mrityurma amritam gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om, llévanos de lo irreal a lo real, llévanos de la oscuridad a la luz, llévanos de la muerte a la inmortalidad. Om, paz, paz, paz. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Vedanta Latinoamérica, una nueva clase que de hecho va a ser parte de un grupo de 3 clases que ya empezó el primero de estos videos en la anterior semana, nuestro anterior video suelto, nuestra anterior clase, en la que hablamos sobre los 3 gunas. Lo titulé Los 3 gunas, las 3 energías que gobiernan al universo. Principalmente, como lo mencioné en ese video, aprendemos sobre los gunas bajo la filosofía Samkhya, en el mismo Bhagavad Gita que nosotros estamos estudiando todos los miércoles. Shri Krishna en múltiples ocasiones hace referencia a estos 3 gunas, principalmente en el capítulo 14, donde es uno de mis capítulos favoritos junto al 13, en el que se enfatiza sobre estos 3 gunas y cómo eh, influyen y cómo podemos trabajar con ellos para progresar en nuestro camino espiritual. Entonces, si quieren entender aún mejor este video, si todavía no lo hicieron, pueden ver el video sobre los 3 gunas. Y ahora vamos a hablar sobre algo específicamente con relación a los gunas, que es la alimentación. El título de este video es La importancia de la alimentación en el camino espiritual. Y muy importante, desde temprano en el video quiero hacer énfasis que con alimentación, si bien sí, en efecto, me refiero a la alimentación de comida y también bebidas, me refiero a aquello que nosotros consumimos. Lo que comemos, lo que vemos y lo que escuchamos. Me voy a enfocar principalmente en esos 3 aspectos. Para empezar, vamos a hacer una reflexión sin entrar en ningún aspecto filosófico en el que vamos a hablar de los gunas, no, simplemente vamos a analizar con respecto, vamos a recordar cómo nos sentimos en diferentes momentos de nuestra vida cuando nos alimentamos de ciertas maneras. Entonces vamos a pensar que estoy seguro que acá todos o casi todos de nosotros en algún momento de nuestra vida tal vez hemos disfrutado en algún periodo de nuestra vida, tal vez con más frecuencia, con una mayor frecuencia, comida un poco más pesada, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, tal vez en hamburguesas con papas fritas y gaseosa, podemos pensar en pizza, podemos pensar en alitas fritas, en cualquier tipo de comida que nosotros podamos imaginarnos que sea pesado, que al comerlo automáticamente, especialmente si lo comemos con una cantidad algo mayor, automáticamente nos sentimos pesados y nos da ganas de, por ejemplo, dormir o de estar echados viendo tele o con nuestros celulares que no nos motiven a tal vez estar productivos y ni que se diga enfocarnos en una práctica un poco más espiritual. Entonces, de ejemplo podemos tomar que algún día tal vez hemos consumido 10, 12 alitas para aquellos de nosotros que tal vez tenemos un apetito más grande, o incluso algunos de nosotros alguna vez 18 alitas, y no solamente cualquier tipo de alitas, alitas picantes, más la porción de papa frita, y encima de eso tal vez con un par de cervezas. En caso de que alguna vez tal vez no lo hicieron o consumieron algo similar, pueden recordar cómo es que se siente uno cuando consume esto, ¿no? Termina el almuerzo, a veces llega uno a desabotonarse el blue jean, el pantalón, y lo único que quiere hacer es descansar. Si uno puede estar conversando en la mesa, pero igual ya hay cierta energía de pereza, ideal si nos podemos ir a nuestras camas, a ya sea tomar una siesta. La siesta siempre acompaña a este tipo de alimentación, o descansar y ver una película o una serie, ¿no? Ese es el ejemplo con la comida pesada. Después podemos tomar otro ejemplo con energía, con alimentación que nos motive un poco más o que nos dé más energía para poder estar más activos. Acá podemos tomar ejemplos a personas que sean bastante activas en sus vidas, mujeres y hombres de negocios, atletas,
mucha de esta alimentación ya tiende a tener cierta... ah, tiende a ser nombrada al menos como una comida más limpia, ya no se utiliza tanto la parte, las frituras, no mencioné en la comida pesada, claro que sí, todas las frituras como las papas fritas, los doritos, los nachos, todo ese tipo de comida, ¿no? En este tipo de comida más activo llega a haber, por ejemplo, mucho énfasis en la proteína. Seguramente, si bien capaz nosotros en nuestra misma vida o tal vez conocemos a otras personas, familiares, amigos, que estén muy enfocados o hayan estado muy enfocados en la parte fitness, quieren alimentarse con mucha proteína y quieren alimentarse de alimentos que tengan grasas muy buenas, como tal vez la palta, el aguacate, como sea que se le llame en su país, un arroz, mejor si es arroz integral o si es quinoa, ya entramos mezclando ahí con alimento un poco más puro. No puede faltar ahí en este tipo de ejemplo, por ejemplo, un pedazo limpio de pollo sin ningún hueso, o también puede ser, por ejemplo, un pedazo de carne. En este tipo de alimentación se necesita de esa energía que nos permita estar trabajando, entrenando, haciendo ejercicio, practicando algún deporte. Entonces la proteína animal está muy presente en este tipo de comida. El pescado, la carne de res, el pollo, etcétera. Entonces, normalmente, sin exceso, porque incluso este tipo de comida, si se lo consume con exceso, llega a ser un poco más pesado y nos da ganas igual de no hacer cosas productivas, pero con cierta medida hace que si lo consumimos, por ejemplo, en el horario de almuerzo, en la tarde tenemos esa energía de estar activos, entrenar, ir al gimnasio, vender el producto que hayamos desarrollado, cualquier idea que ustedes puedan tener con respecto a movimiento, actividad, dinamismo, entra en esta categoría. Y por último, entramos en el tipo de comida que al consumirla no necesariamente es que nos va a dar ese golpe energético de querer hacer actividad física, sino que nos va a, para empezar, quitar el hambre, claro que sí, y nos va a nutrir, va a hacer que podamos estar tranquilos, que podamos, por ejemplo, lo podemos relacionar a una ensalada de quinoa, no necesariamente, si bien en muchas partes del hinduismo y principalmente, por ejemplo, en el Vaishnavismo se hace mucho énfasis en la dieta vegetariana, no me voy a enfocar solamente en intentar dar beneficios solamente al vegetarianismo o veganismo, que claro, también influye mucho en este tipo de alimentación, que sea vegetariano, pero también puede ser una pequeña tira de pescado, de pollo, que hace que lo acompañemos tal vez con cierto tipo de ensalada, de verduras, de ciertos quinoa y ese tipo de alimentos, que hace que estemos tranquilos, que podamos pasar el día sin estar con hambre, sin estar obviamente para nada pesados y que idealmente nos pueda acompañar a nuestra práctica espiritual. Si por una parte nos excedemos y comemos cierto tipo de comida que no nos conviene, vamos a estar muy pesados, no vamos a tener ganas de hacer nada ni productivo ni relacionado al ámbito espiritual como meditar o rezar, hacer cierto tipo de práctica contemplativa interior. Y tampoco nos conviene estar con tal vez cierto tipo de estímulo energético en el que, por ejemplo, si consumimos tal vez creatina o café o algún tipo de bebida energética, va a hacer que estemos inquietos, ¿no? Como tal vez un león está inquieto en su jaula en el zoológico, tampoco nos va a beneficiar. Entonces, esta última alimentación lo que busca es que sea una alimentación más equilibrada, más nutritiva, que haga que podamos pasar todo nuestro día sin hambre. La idea es no pasar hambre, pero que podamos estar con la mente calma, que podamos estar bien descansados a lo largo del día y sea la actividad que tengamos que hacer, podamos estar tranquilos. Ahora, ojo, para poder seguir este tipo de alimentación, el estilo de vida también lo tiene que acompañar.
Porque obviamente si somos atletas de, no sé, de cierto nivel de boxeo o de artes marciales o tenemos algún tipo de actividad en la que tenemos que estar con mucho movimiento y actividad, tal vez equilibrarlo con una alimentación con otro tipo de tal vez proteínas nos pueda beneficiar más. Entonces, eso es todo por la reflexión. Es como que se puedan poner a pensar en algún momento de su vida en el que hayan comido de este tipo de estas con estas tres variaciones para que se den cuenta cómo esta alimentación, por el momento me estoy basando exclusivamente en la parte de comida y también bebidas, influyen en nuestro estado mental, cómo físicamente se siente nuestro cuerpo. Entonces, el objetivo de esta clase, de esta charla, es que podamos conscientemente estar cada vez más conscientes, valga la redundancia, de el efecto que tiene lo que consumimos en nuestro día a día y cómo si somos sádakas, aspirantes espirituales, tenemos que tener cierto tipo de cuidado, si es que no es mucho cuidado, con aquello que consumimos, no solamente con respecto a la comida. ¿Por qué? Porque lo que consumimos desarrolla al cuerpo físico e influye también de manera directa en la mente y el tipo de pensamientos que la mente produce. Si una persona constantemente come comida tamásica, pesada, bebidas alcohólicas y comida frita, inevitablemente esa mente va a pensar en pensamientos e ideas que estén relacionados a una energía tamásica. Lo mismo, una energía, una alimentación, comentando esto, haciendo un pequeño paréntesis, obviamente estos tres escenarios que les comenté la reflexión que hicimos hacen énfasis a alimentaciones relacionadas a estos tres gunas. La primera siendo tamas, de mucha pesadez, pereza, oscuridad, falta de motivación para poder hacer actividad física productiva y peor relacionado a reflexión y contemplación con respecto a lo espiritual. La segunda haciendo énfasis más que nada en una energía dinámica, emprendedora, deportista activa, rajas y por último, sattva, la energía de equilibrio, de conocimiento, de autocontrol. Entonces, sabemos que si nos alimentamos, como les estaba diciendo hace un rato, de comida principalmente tamásica, lo podemos experimentar en un solo día, automáticamente la mente, el cuerpo físico van a estar de tal manera que nos vamos a sentir más propensos, con mayor atracción para poder estar más tiempo en cama, no hacer cosas productivas, estar más tiempo con el celular o viendo más películas y viendo más series, que de por sí no estoy diciendo que esto esté mal, para nada, solamente que algo que es muy importante para el video de hoy está relacionado a los objetivos que tenemos. Si un día, y que está perfecto, que es un feriado, es un fin de semana larga, es un domingo en el que no haya nada que hacer y tal vez ha sido una semana muy pesada, con mucha actividad, conscientemente, reconociendo esto, que idealmente es parte también del objetivo de la clase, que podamos tomar estas decisiones conscientes para reconocer cómo va a estar nuestro cuerpo, decimos, miren, esta semana ha estado muy pesada, hoy no me hago lío de estar más tamásico, hoy no me hago lío de comerme mi buena hamburguesa con mis papas fritas, con mi Coca-Cola, con mi Fanta, con mi cerveza, lo que sea, y vamos a poder reconocer que ese día que consumamos ese tipo de alimentación, nuestra mente y nuestro cuerpo se van a sentir de cierta manera. Entonces, eso ya de por sí va a ser algo auspicioso, va a ser mejor, va a ser muy bueno, porque vamos a estar conscientes de que al alimentarnos de esa manera va a equivaler a que la mente y el cuerpo estén condicionados de cierta manera, ¿no? Entonces, lo mismo, si tal vez algunos de nosotros somos tal vez atletas o somos personas que tengan que estar muy ocupados en el mundo con negocios, emprendimientos, ventas, etcétera, obviamente no nos conviene comer comida chatarra y comida no saludable, tal vez evitar un poco tamas, pero comer comida que sí nos dé esa energía que necesitemos para ir al gimnasio, para correr, para hacer shadowboxing o para hacer sparring con nuestros compañeros de pelea, para ir a la empresa y vender y movernos, hablar con clientes. Necesitamos tal vez cierto tipo de alimentación que nos acompañe para eso. Entonces,
Si queremos seguir ese estilo de vida, que por cierto, intenté replicarlo de la mejor manera que pude, dando los prompts, las indicaciones en Gemini, la inteligencia artificial de Google, para que pueda sacar el thumbnail, la miniatura, la imagen miniatura para este video, que si pueden verlo a más detalle, justamente hace un poco de énfasis en los resultados de esa alimentación y cómo podemos seguir este tipo de alimentación para dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si nuestro objetivo es estar así de activos en el mundo y seamos guerreros, atletas, gente, personas que están muy involucradas en el mundo, no necesariamente nos va a convenir tener una dieta muy sádvica, porque la dieta muy sádvica nos va a hacer tal vez estar un poco más tranquilos, no vamos a tener ese grit, esa capacidad de tal vez pelear y luchar y tener esa energía que un guerrero, un peleador, una persona que esté muy metida en los negocios necesite tener. Entonces, si bien acá ya les hago un disclaimer como que adelantándome un poco, como aspirantes espirituales nos conviene, y lo hemos visto en videos anteriores, tomar refugio de sattva. Si se acuerdan del video anterior de los tres gunas, es en el que tenemos los tres ladrones, cada uno de estos ladrones haciendo referencia a uno de estos gunas. Es el guna, es el ladrón de sattva, que lo ayuda al hombre que ha sido robado por estos tres ladrones para desatarlo del árbol y para guiarlo a su destino, a su pueblo, que para nosotros eso significa la liberación moksha. Entonces sí, es verdad. Para nosotros aspirantes espirituales nos conviene tener una alimentación y consumir cosas sádvicas, pero no todas las personas en el mundo tienen que estar en esa etapa de su vida. Incluso nosotros tal vez queremos equilibrarlo un poco con cierto goce en el mundo, algo de boga, y tenemos actividades muy demandantes en el mundo, nos conviene hacer cierto tipo de equilibrio. No quiero para nada que se genere la impresión en este grupo de videos de los gunas, en este específicamente con respecto a alimentación, que tenemos que ser fanáticos y decir sí o sí, la única salvación es comer comida vegetariana, todo lo demás es del diablo y los demás se van a ir al infierno. No, para nada. Depende el tipo de persona, depende la etapa de nuestra vida, depende los objetivos que tengamos en nuestra vida. Entonces, eh, no quiero para nada que dentro de las clases de Vedanta Latinoamérica haya una idea dogmática bajo ninguna perspectiva. No intento demonizar nada, simplemente apuntar a ciertas ideas que nos pueden ayudar en nuestro camino espiritual dependiendo del objetivo que tengamos. Muy bien, y para finalizar estos comentarios que les estaba haciendo sobre tamas, rayas, ahora con sattva, justamente, si lo que nosotros estamos buscando es en esta misma vida encontrar a Dios, iluminarnos, ¿qué es lo que estamos buscando? Que no que obviamente estamos buscando a Dios, estamos buscando la iluminación, moksha, liberarnos por completo del sufrimiento, salir del ciclo de samsara, pero para eso sabemos por las escrituras, por los consejos de grandes maestros como Sri Ramakrishna, personas iluminadas, que necesitamos, que nos conviene que la mente esté tranquila, que nos conviene que la mente no esté agitada, no esté constantemente pensando aquí y allá, porque obviamente eso va a generar inquietud y desconcentración. La mente va a estar impura y la mente va a estar desconcentrada. Y en una mente impura y desconcentrada no puede haber el descubrimiento del conocimiento de la verdad. Es por eso que nos conviene tomar refugio en sattva. Como les dije muchas veces, nosotros seguimos los principios de el Advaita, la filosofía no dual. Entonces, Dios, Brahman, lo absoluto, lo divino, lo perfecto, no se encuentra exclusivamente en sattva, para nada. Dios es omnipresente, la divinidad se encuentra tanto en lo más puro de lo puro como en lo más impuro de lo impuro. Eso quiero que quede sumamente claro. Simplemente que por la etapa en la que estamos, por el objetivo que tenemos de intentar encontrar justamente esta no dualidad, a Dios en absolutamente todos, en todo y en todos, es que nos conviene tomar refugio de sattva. Entonces, una que por gracia divina y por renuncia, práctica espiritual, control de la mente, de los sentidos, podamos descubrir el conocimiento de la verdad, ahí sí, sin el más mínimo
juzgamiento, judgment, vamos a poder ver a la misma divinidad en lo más puro y en lo más elevado que consideremos en el mundo y lo más bajo y lo más impuro. Solamente ahí. Si no, es simplemente que lo estamos diciendo boca para afuera. Entonces, nos conviene tomar ese refugio en sattva. Muy bien. Entonces, eh, como les dije, para que tenga mucho más sentido toda esta clase, nos conviene haber visto y haber entendido el tema de los tres gunas. Como sabemos, tamas es el guna eh, más lenta, más oscura, más dormida, la que hace que haya ese querer hacer daño. En el ejemplo de los tres ladrones, era el guna, el ladrón tamas que quería matar a la persona que estaba siendo robada. Ahí lo podemos ver en los momentos tal vez que nosotros hemos cometido los llamados pecados, que hemos tomado decisiones que tal vez han hecho daño a otras, más egoístas, o en situaciones que no hemos sido nada disciplinados ni productivos y que había mucha oscuridad dentro de nosotros. Eso es tamas. Todo el universo es un compuesto prakriti, ¿no? Como lo vimos en nuestra anterior clase. Prakriti es la palabra de Samkhya, en Samkhya, que se utiliza para referirse a la naturaleza, a todo lo que es creado, que preserva y que tiene destrucción. Todo está compuesto por estos tres gunas. Este cuerpo es un compuesto de estos tres gunas, nuestra mente es un compuesto por estos tres gunas, absolutamente todo con lo que interactuamos es un compuesto de estos tres gunas. Entonces, tamas es esa energía lenta, baja, pesada. Eh, Rayas es la energía activa de movimiento, de motivación. Como vimos en el ejemplo de los tres ladrones, Rayas el que ata a la persona siendo robada a un árbol, así como Rayas nos ata a nosotros en samsara, en este ciclo que parece interminable de vidas y muertes, en el que nos hace tener proyectos, ambiciones, deseos aquí, deseos allá, y vida tras vida volvemos y volvemos y volvemos porque tenemos más deseos que queremos satisfacer. Satisfacemos algunos y tenemos más y más y más, hasta que eventualmente, por gracia divina, nos llega el deseo supremo de querer liberarnos, de querer encontrar a Dios. Y es ahí que... que cuando logramos obtener ese deseo supremo, nos damos cuenta de la realidad no dual, podemos reconocer a Dios en absolutamente todo. Incluso decir eso está algo mal con respecto a lo que es la experiencia de la realidad, porque Dios es lo único que existe. No es que está todo y que Dios está como que superimpuesto, más bien es al revés. Dios es lo único que existe y nosotros lo vemos por los diferentes nombres y formas de los diferentes objetos con los que interactuamos. Pero bueno, no me quiero desviar. Eso es rayas, la energía activa, dinámica, emprender, deseo, viajar, lograr esto, renombre, títulos, etcétera. Muy válido, demuestra gran progreso y haber salido de la energía tamásica, obviamente sigue presente. Una cosa muy importante que, según yo, es como que se puede sobreentender, pero mejor si igual lo aclaro, no es que es 100% tamas o 100% rayas o 100% sattva. Hay casos que son muy predominantes el uno y los demás están mucho más dormidos, pero tiende a haber como que cierta mezcla de estos tres gunas y lo podemos ver en nuestra misma vida. Hay días que estamos un poco más flojos, estamos más tiempo con nuestro celular o viendo alguna serie y después nos entra la motivación de querer ir al gimnasio, de querer trabajar en nuestro emprendimiento y después en la tarde, noche nos entra el deseo de querer escuchar alguna clase de Vedanta, leer alguna escritura, meditar. Entonces se dan cuenta en un solo día, en cuestión del lapso de unas cuantas horas, estos tres gunas han jugado, han operado en este cuerpo y en esta mente. Entonces, desviándonos un poco el mensaje principal de este video, el objetivo que nosotros estamos como aspirantes espirituales y por qué tomamos cuidado con nuestra alimentación, con lo que consumimos, escuchamos, etcétera, para poder trascender a los gunas. Igual un disclaimer que lo hice en el anterior video, no nos confundamos, el objetivo no es ser sumamente sádvicos todo el tiempo y no, muchas religiones teístas toman ese como el objetivo final de la vida, porque el objetivo supremo recién se lo obtiene después de la muerte. En el caso del Vedanta no es así, del Advaita Vedanta incluso principalmente, el objetivo tiene que ser logrado en esta misma vida. De ahí viene el término Jivan Mukta, un jiva, una persona, un alma libre mientras en vida. Entonces,
para poder lograr eso es que justamente viene todo este tema de esta recomendación de evitar cierto tipo de alimentación, tomar refugio en cierto estilo de vida, tomar refugio con las cosas que consumamos. Pero bueno, el punto que yo les estaba diciendo es que no nos confundamos en que simplemente por comer comida vegetariana, por ser vegetarianos o por ser veganos y porque ya no somos tan flojos y porque ahora nos dedicamos más que nada a la contemplación y práctica espiritual, ya hemos logrado el objetivo. No, ese es un error que muchos aspirantes espirituales cometen. Yo he tenido la bendición de compartir con algunos monjes, personas que habían dedicado una porción de su vida, de una gran porción de su vida en la vida espiritual o formalmente haber renunciado a la vida mundana y demás. eh, y que estaban muy satisfechos con tener ese estilo de vida más sátvico. ¿A qué me refiero con esto? Que a veces cuando uno llega a cierto nivel de estilo de vida, habiendo tomado refugio en sattva, la vida se vuelve más tranquila, más pacífica, más feliz, como ya no hay tanto apego y engagement en el mundo, estamos con más paz. Entonces, no nos confundamos y no pensemos que ese tiene que ser nuestro objetivo. Tenemos que trascender estos tres gunas. Hay un monje, discípulo directo de Sri Ramakrishna, su nombre es un nombre espiritual, el nombre de monje que él tiene es hermoso, es Swami Trigunatita Nanda. Trigunatita Nanda. Triguna, los tres gunas. ¿Y qué quiere decir su nombre? Quiere decir Ananda, como de todos los Swami, Swami Vivekananda, Swami Brahmananda, al menos dentro de la tradición Puri, dentro de nuestra orden, terminan con Ananda. Ananda quiere decir dicha. Entonces el nombre de este Swami, Swami Trigunatita Ananda, es la dicha de haber trascendido a los tres gunas. Ese es nuestro objetivo. Trigunatita Ananda, trascender a los tres gunas y darnos cuenta que nosotros somos aquello que no es afectado en lo más mínimo por el juego de estos tres gunas. Aparece Tamas y nosotros sabemos lo que verdaderamente somos, Brahman, lo absoluto, y disfrutamos del juego de Tamas. Mientras que una persona que todavía no ha obtenido este conocimiento de la verdad, cuando aparece Tamas normalmente sentimos cierto rechazo y no estamos felices con Tamas, especialmente si somos aspirantes espirituales. Entre un poco de culpa, dice, era que no duerma hasta esta hora, mejor era que no coma esto, y hay como que una mezcla de sensaciones de culpa y demás. Después está rayas, que igual acá en rayas entra una mezcla, más que de culpa puede entrar mucho el orgullo en una persona normal, una persona no iluminada, en la que si hace algo bien, da una buena clase, cierra una venta, va al gimnasio y entrena sumamente bien, hay esa idea de yo lo hice, ¿no? El ego, y entra ese orgullo. Em, y lo mismo con sattva, un aspirante espiritual, un monje, una monja, muchos años de práctica espiritual, puede entrar en una meditación profunda, puede tener alguna experiencia espiritual muy hermosa e internamente, por más de que no lo exprese, puede sentir ese orgullo de sentirse como un gran aspirante espiritual por encima de las demás personas mundanas. Pero en ambos casos hay ignorancia. ¿Por qué? Porque en verdad nosotros somos Brahman. No somos tocados en lo más mínimo, ni afectados por tamas, ni beneficiados por ningún tipo de logro rayásico o sádvico. Somos aquello que trasciende a tamas, rayas y sattva. Entonces, solamente en ese estado de Trigunatita Ananda, de liberación, es que podemos disfrutar sin afectarnos en lo más mínimo por lo que sea que ocurre a este cuerpo y a esta mente en particular, reconociendo que son los juegos de los tres gunas. Dependiendo de mi prarabdha karma, de mis acciones de vidas pasadas, este cuerpo y esta mente se sienten atraídos y repulsados por cierto tipo de actividades, comida, etcétera. Entonces, la persona iluminada, al no identificarse con esta persona, disfruta de tamas, disfruta de rayas y disfruta de sattva. ¿Ok? Que eso quede muy claro. Ese es el objetivo. ¿Y cómo llegamos a ese objetivo? Al menos dentro del camino que seguimos en Vedanta Latinoamérica, basándonos principalmente en las enseñanzas de Sri Ramakrishna, Swami Vivekananda, Sri Sarada Devi, y bajo la enseñanza de textos como los Upanishads y el Bhagavad Gita, es que
tomamos refugio en sattva e intentamos alejarnos lo más que podamos principalmente de tamas y a rayas lo utilizamos, trabajamos, estamos dinámicos. Es cuestión de que interactuemos con algunos monjes de diferentes partes del mundo de la orden de Sri Ramakrishna para darnos cuenta que ellos no es que no están haciendo nada, están sumamente activos, están con rayas, pero es un rayas influenciado por sattva. Es decir, ellos trabajan, están haciendo diferentes actividades, abren hospitales, colegios, ayudan a personas con temas de problemas de alimentación, proveyendo comida, enseñan, hacen clases, hacen retiros, un montón de actividades, pero no lo hacen desde un punto de vista para egoísta para que ellos se beneficien por eso. Viene desde, por eso se le dice de sattva, es completamente inegoísta e idealmente, seguramente en ellos aquellos que se han iluminado, liberado, están completamente renunciando a los frutos de ese trabajo. Muy bien, entonces ahora sí vamos a hablar de algo muy importante que por el momento hice mucho énfasis en el tema de la alimentación de comida y sí, en efecto, también bebida. Antes de entrar a este punto voy a hablar un poco más de de las bebidas. Es diferente tomarse, por ejemplo, cerveza, tomar vino, tomar fernet, tomar tequila, tomar vodka y tomen, que pase 1, 2 horas, vean cómo, no los estoy incitando a que tomen, les digo, recuerden, tal vez si en algún momento consumieron bebidas alcohólicas de esta manera, a ver cómo se siente el cuerpo y la mente. Va a haber ganas de tal vez ir al gimnasio, de trabajar en el emprendimiento, de sentarnos a meditar. No, después de consumir alcohol, nos va a dar ganas de echarnos, de dormir, tal vez de bailar un rato, pero nos vamos a cansar y consecuentemente vamos a querer ir a descansar y a dormir. Después tenemos cierto tipo de, no es naturalmente bebida como tal, pero por ejemplo tenemos las bebidas como Red Bull, como Monster, que son hechas no son naturales, pero que cuando uno las consume entra como que esa energía y esas ganas de hacer, ¿no? Lo podemos ver como que muchos atletas y por eso gastan millones de dólares en promocionar cierto tipo de actividades atléticas deportivas, como por ejemplo Red Bull, podemos ver cómo están presentes en cualquier tipo de actividad física deportiva que haya, justamente porque su mercado son personas que quieren, al menos la mayoría de ellos, consumir este tipo de bebidas y sentir esa energía para ir al gimnasio, para hacer esta actividad física, esta otra, rayas. Y por otra parte, no tenemos que ir a ningún laboratorio para pensar en esta hermosa bebida sádvica, que es el agua. ¿No? El agua pura, el agua de un glaciar, el agua que nosotros tomamos, o jugos naturales, un zumo de naranja recién exprimido, son bebidas sádvicas, que claramente lo notamos cuando nosotros consumimos un rico vaso de agua, un vaso de papaya, de sandía, de frutilla, cualquier fruta, podemos darnos cuenta que nos dejan satisfechos. No es que nos dejan con energía de hacer cosas, más cosas o nos hacen sentir pesados. No, esa es la parte sádvica con respecto a las bebidas. Muy bien, ahora sí. Con respecto a la alimentación, como les decía, no me refiero exclusivamente a lo que comemos y bebemos, muy importante, pero no exclusivo. También hago referencia a dos aspectos muy importantes, a lo que consumimos con nuestros ojos y a lo que consumimos con nuestros oídos. Principalmente vamos a ver el tema ahora con los ojos. Especialmente en esta época, por ejemplo, ahora estamos filmando este video en un 2026, en el que inevitablemente estamos interactuando mucho con, por ejemplo, contenido en nuestros celulares, como principalmente TikTok. Tenemos todas las aplicaciones principales de alguna manera u otra se copiaron de la dinámica de TikTok. En Instagram tenemos Reels, en YouTube tenemos los Shorts, Facebook tiene su propio sector de videos. Entonces, podemos ver especialmente aquellos de nosotros que cuando estamos haciendo una práctica de meditación diaria, nos vamos dando cuenta de de las modificaciones que hay en la mente dependiendo de lo que consumamos. En este caso voy a hacer referencia más en lo que consumamos visualmente. Entonces, por ejemplo,
Si es que ahora están viendo este contenido, este video, videos de Vedanta Latinoamérica, algún otro video de espiritual que nos motive, se van a dar cuenta que si estamos viendo este tipo de contenido que nos inspire, que nos hace dar ganas de poder acercarnos más a Dios, de seguir cierto estilo de vida, es como que es increíble cómo esas impresiones, en sánscrito esta palabra muy importante, samskaras, van entrando en la mente. Y si en vidas pasadas hemos sido expuestos a este tipo de conocimiento, cualquier tipo de conocimiento tamásico, rayásico, sádvico, y si lo volvemos a como que descubrir, lo volvemos a ver, esas impresiones dormidas, esas samskaras que están en el karana sharira, en el cuerpo uh, causal, se despiertan. Entonces tenemos que tener como aspirantes espirituales, ojo, estoy haciendo ese disclaimer, mucho, mucho cuidado con lo que consumimos visualmente. Porque justamente una cosa es ver un video así como el que estamos haciendo ahora, o la enseñanza de algún maestro, o vemos, les comenté en alguna otra clase, esta hermosa película de Bhama Kepa, este gran renunciante, un Bhairava de Bengal, que te inspira, ves esa vida, la renuncia, el amor por Dios que sentía en ese, no le tenía miedo a nada, es como que te inspira, yo también quiero poder llegar a eso. Entonces, tiene un beneficio muy bueno si consumimos ese tipo de contenido sádvico. El contenido rayásico igual para personas que tienen objetivos en el mundo, igual es muy auspicioso. Si vemos videos motivacionales de atletas que después de haberse esforzado mucho, siendo disciplinados, no consumiendo alcohol o drogas o demás, lograron ser multimillonarios y famosos, y lo mismo con emprendedores, lo mismo con artistas. Ese contenido que inspira a logros en el mundo es contenido rayásico, y también si queremos, si tenemos esos objetivos en nuestra vida, excelente, tenemos que intentar tomar refugio de esos videos que nos inspiren a volvernos mejor personas y lograr nuestros objetivos personales. Y por otra parte, el tema del contenido tamásico es contenido que hace que la mente more en planos inferiores. Entonces, principalmente, por ejemplo, puede ser un tema de enojo, de lujuria, de miedo. Entonces, por ejemplo, nosotros como aspirantes espirituales, siguiendo este camino recomendado por los Vedas, por grandes maestros y demás, es auspicioso, es muy bueno si le podemos sacar el provecho siguiendo una vida de abstinencia. La brahmacharya, la abstinencia sexual, tiene ¿cómo les puedo explicar esto? Muchos beneficios para progresar más rápidamente en el camino espiritual. Es muy beneficioso. Capaz más adelante puede haber hacer un video en el que pueda profundizar específicamente sobre este tema del Kundalini, de ollas, que es la energía que se va acumulando divina en el cerebro, en la mente, y eso da como que poder a la persona, porque una persona es escuchada cuando otras personas dicen lo mismo, pero no tienen ese mismo poder, ese Shakti por detrás, por ejemplo. Pero bueno, eh, un aspirante espiritual se tiene que cuidar en ese aspecto. Un monje, una monja, por ejemplo, tienen que hacer todo lo posible para poder evitar el contacto con el sexo opuesto o con el sexo que les atraiga sexualmente, justamente por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, interactuando con estas aplicaciones TikTok, Reels, Shorts, si aparece un video que despierte ese deseo sexual, puede ser muy contraproducente dependiendo del objetivo que nosotros tengamos. Entonces, estamos siguiendo cierto estilo de vida, queremos tal vez evitar despertar la lujuria en nosotros y nos descuidamos, nos toca un video que despierte ese deseo en nosotros, y automáticamente hace que la mente baje a ese plano. Y acá vamos a desarrollar un poco una hermosa enseñanza que en algún momento ya se las comenté, de otro gran Swami, discípulo directo de Sri Ramakrishna, Swami Abhedananda, un gran yogi, un gran maestro, en el que él justamente nos habló un poco al respecto, específicamente qué, específicamente a ¿cómo podemos hacer para vencer a esos impulsos más bajos, como la lujuria, principalmente el enojo, el miedo, principalmente la lujuria y el enojo, en una etapa temprana? Él lo llama la etapa semilla.
Entonces, hablando principalmente de lujuria, que puede ser considerado tal vez el enemigo principal para él o la renunciante seria. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si es que, ¿cómo lo podemos ver? Está lo que verdaderamente somos, con la conciencia, el Atman, Brahman. Y acá está la mente, lo podemos entender, los pensamientos. Entonces, aparece en el yoga, en sánscrito, se lo conoce como vritti, vritti, una fluctuación mental, un movimiento en la mente. Aparece un vritti en la mente, digamos un pensamiento de lujuria, aparece un video que nos hace despertar ese deseo lujurioso. Esa etapa temprana en el que recién aparece es la etapa semilla. Está recién salida, recién manifestada, expresada. Ahora viene lo que es la atención. La atención. Si la atención se enfoca en esta etapa semilla, en este pensamiento de lujuria y le empieza a eliminar, ese enfoque es como una lupa que con la luz del fuego va a fortalecer el incendio. Entonces, esa semilla, ese video que despierta la lujuria, por ejemplo, si la atención se enfoca en eso, va a ir creciendo, va a ir creciendo, va a ir creciendo. Entonces la mente, por su naturaleza que tiene como que a bajar, va a alimentar más ese pensamiento. ¿Y qué pasa si hago esto? ¿Y qué pasa si me dice que sí? ¿Y qué pasa? El fuego se va fortaleciendo, fortaleciendo. Y llega un punto en el que le hemos dado tanto atención que se vuelve un fuego que no puede ser apagado a menos de que sea el deseo satisfecho. Yo sé que ustedes entienden a lo que me refiero. Entonces ese es el peligro. Por eso, especialmente en una etapa temprana, si realmente estamos serios en el camino y nos damos cuenta de la gran importancia que tiene la renuncia y la continencia y demás, nos conviene alejarnos un poco de este tipo de contenido. Lo mismo con películas, lo mismo con series de televisión. am, el tema de las plataformas como TikTok es que a veces, obviamente, la aplicación se alimenta del contenido que tú ves, ¿no? Ese es el algoritmo, pero igual alguna que otra vez te puede salir algo que no estabas esperando y hay que tener mucho cuidado. ¿Qué significa? ¿Sí o sí automáticamente desinstalar esas aplicaciones? No necesariamente. Si estamos sumamente en serio y no queremos tener ningún tipo de peligro, nos reconviene hacer eso. Pero en el caso que no, tener mucha disciplina de reconocer la etapa semilla y apagar el incendio en esa etapa semilla. Entonces sale ese video, automáticamente lo pasamos o hacemos lo posible para que la mente se enfoque en otra cosa. Eso es sumamente importante. Me acuerdo que yo estaba en el monasterio allá el 2023, una clase de las enseñanzas de Swami Amhedananda, cuando escuché esa enseñanza y me impactó, me causó justamente un vritti en mi mente que me inspiró muchísimo. Y justamente ahora explicándoles ese es que se me vino, me volví a acordar sobre esa hermosa y muy poderosa enseñanza. Muy bien, entonces tenemos que tener cuidado con lo que consumamos visualmente, películas, series, si realmente nos damos cuenta que ese tipo de contenido, o por ejemplo la ira, el enojo, muchas veces cuando las personas ven las noticias, se ven tantas malas noticias, tantas cosas malas que llegan a pasar en el país, en el mundo, que muchas personas son sensibles a eso y se llegan a molestar. Empiezan a maldecir tal vez a ciertos políticos, a ciertos líderes, ciertas situaciones que ocurren y se genera esa ira. Entonces, esa es la naturaleza mundana del mundo. Esto, como les digo, esto es más que nada como ciertos consejos para aquellos de nosotros aspirantes espirituales que queremos intentar hacer un avance espiritual más rápido y qué cosas tal vez nos conviene y qué no. Entonces, con lo visual. Sí, principalmente es eso, ¿no? Otro aspecto muy importante que está, bueno, lo voy a mencionar con el tema auditivo, lo que escuchamos. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que comemos, comida y bebidas, lo que vemos en la televisión, Netflix, cualquier plataforma de streaming, en nuestros celulares con TikTok y demás, tenemos que tener cierto tipo de cuidado. Después viene la parte auditiva, lo que escuchamos. Entonces, principalmente acá yo diría lo más importante son las conversaciones que tenemos. ¿Y qué viene antes de las conversaciones que tenemos? Las personas con las cuales interactuamos. Como aspirantes espirituales tenemos que tener mucho cuidado con quienes nos juntamos, porque las personas están en diferentes frecuencias, si queremos utilizar ese lenguaje. Entonces hay personas que tal vez están disfrutando mucho de tamas y de rayas y que
Al estar con esas personas van a hablar, por ejemplo, si son hombres, de mujeres, si son mujeres, tal vez constantemente de hombres, de poder hacer más dinero, que ojo, no tiene nada de malo si nuestro objetivo es buscar tener más parejas o pareja o tener más dinero, todo bien con eso, pero como aspirantes espirituales, como sabemos, nos conviene tomar refugio de sattva. Entonces, eh, nos conviene tener mucho cuidado con quién pasamos nuestro tiempo, de qué hablamos, porque ¿y qué es lo que Sri Ramakrishna decía con respecto al Kundalini, al quinto chakra? Decía que una persona que mora en el quinto chakra, de lo único que quiere hablar es de Dios y que cuando está en la presencia de personas que empiezan a hablar de cosas mundanas, esa persona se aleja de esas personas de una. Es un tema frecuencial, es que esa persona está con su Shakti tan elevado que no disfruta en lo más mínimo hablar de cosas que se encuentren más abajo, principalmente para los hombres, mujeres y dinero, y para las mujeres, hombres y dinero. Que sabemos, conocemos a nuestros amigos, incluso capaz nosotros como éramos hace varios años atrás o en nuestro pasado, es la naturaleza humana. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Por eso es tan preciado el tener una comunidad. Por eso tenemos 2 clases a la semana en la que nos vemos. Muchas veces después de las clases charlamos un poco. Hay tema de preguntas y respuestas. Todo esto hace que la mente esté constantemente, en vez de estar morando en planos más bajos, está pensando en Dios, recibiendo enseñanzas de Shri Krishna, de Shri Ramakrishna y demás, ¿no? Entonces, otro tema muy importante es la música. Entonces, ojo, yo no quiero para nada demonizar ningún tipo de música. Yo disfruto mucho diferentes tipos de música en mi vida. He disfrutado, he ido al concierto de Metallica en Buenos Aires. Cuando era más joven he disfrutado de muchas canciones de reggaetón, incluso ahora hay canciones de reggaetón, cumbia no tanto, pero que he disfrutado. Entonces, ¿cuál es el punto acá? No es estar en contra o demonizar algún tipo de música o nada, no. Como les digo, depende qué tan rápido progreso queremos hacer, nos conviene tomar cierto tipo de medidas. Entonces acá ya lo podemos ir equilibrando dependiendo del progreso que nosotros querramos hacer. Entonces, am, en vez de, por ejemplo, escuchar muchas canciones de cumbia y reggaetón, por ejemplo, hablan mucho de sexo, es la verdad. Entonces, subconscientemente, así no estemos prestando atención palabra por palabra de la canción, escuchamos, muchas de estas canciones son muy pegajosas. A lo largo del día, si escuchamos unas canciones, la empezamos a cantar y se vuelve como un mantra. En vez de estar repitiendo el nombre de Dios, estamos repitiendo canciones que tienen sexo en sus palabras, que no quiero ser puritano ni nada, nada de malo, yo también lo he disfrutado mucho, algunas son muy divertidas y demás, claro que sí, pero no nos conviene, si es que lo que estamos buscando es lo supremo, a Dios. Y como les digo, estas medidas, estas precauciones de evitar este tipo de comida, este tipo de bebida, este tipo de compañía, este tipo de películas, es más que nada en la etapa en la que estamos de sádacas, de para encontrar a Dios, para iluminarnos. Una, que podamos llegar ahí por gracia divina, renuncia, práctica espiritual, vamos a poder reconocer que Dios está tanto en la canción más vulgar de reggaetón que se puedan imaginar, como en el bhajan o el kirtan más elevado que se puedan imaginar. Ya se pierde esa dualidad que hay de bueno, malo, puro, impuro. Eso no quiere decir que la persona iluminada, al escuchar un reggaetón sumamente impuro, su mente no va a afectar. No, se va a afectar. Todo eso es plano vyavaharika. Si una persona de conocimiento iluminada come un chili picante, igual su cuerpo, su lengua va a sentir el picante, pero esa persona va a estar completamente identificada con Brahman. Nada lo afecta. El fuego no lo quema, el agua no la moja, ningún arma lo puede lastimar. Entonces, Swami Turiyananda, otro discípulo de Sri Ramakrishna, decía, primero encuentren a Dios, primero descubran a Dios, primero libérense y de ahí hagan lo que quieran. El mismo Sri Ramakrishna decía, no tiene nada de malo entrar en la vida, en el mundo, con pareja, con hijos, pero idealmente primero encuentren a Dios, porque si lo hacemos queremos hacerlo al otro, al revés, primero el mundo y después Dios, para empezar va a ser mucho más difícil. Y dos, cuando las cosas
que eventualmente sí o sí van a pasar, se pongan duras, temas financieros, temas de salud, temas sociales, temas gubernamentales del país, empiecen a pasar ciertas cosas en esos ámbitos que no nos gusten, nos van a afectar si no hemos encontrado a Dios. Es solo cuando hayamos encontrado a Dios que esas cosas van a pasar y no nos van a afectar en lo más mínimo. Entonces, queremos estar así, queremos estar en esa dicha y paz suprema de que lo que sea que pase a nuestro alrededor podemos estar en esa paz absoluta. Entonces, nos conviene hacer el progreso más rápido posible tomando tal vez este tipo de recomendaciones lo más serio posible. Ahora, si no es el caso, que es súper válido, si queremos equilibrar un poco del mundo con la espiritualidad y estamos acá un poco por curiosos, también es válido, está muy bien, pero hay una conexión directa entre. Obviamente, no es una ciencia, no es algo exacto, no es que Dios puede ser literalmente comprado con que, si yo renuncio por completo en 5 años y hago este tipo de práctica espiritual, ahí Dios me va a iluminar. No es así. No lo podemos calcular de esa manera. Pero obviamente Dios reconoce el esfuerzo genuino interno que hay en la persona y en el momento que Dios quiera, cuando sea su divina voluntad, nos va a liberar. Pero obviamente, si no lo acompañamos, no lo buscamos, no vamos a poder esperar que eso ocurra, ¿no? Ok, muy bien. Entonces ahora, habiendo mencionado el tema de la alimentación con respecto a comidas y bebidas, con respecto a lo que vemos con nuestros ojos y a lo que escuchamos, vamos a leer tres hermosos versos del Bhagavad Gita que hacen énfasis o referencia al tema de la alimentación. Son tres versos que se encuentran en el capítulo 17. Nos falta mucho tiempo para llegar ahí, si Dios lo permite. Entonces los voy a leer directamente. Cada uno de estos tres versos es el capítulo 17, son el verso 8, 9 y 10. Cada uno de ellos habla sobre la alimentación con respecto a uno de los gunas. Entonces primero voy a leer los tres y de ahí los voy a comentar, ¿ok? El verso 8 dice, los alimentos que aumentan la vida, la pureza, la fuerza, la salud, la felicidad y la satisfacción, que son jugosos, suaves, nutritivos y agradables al corazón, son queridos por las personas de naturaleza sádvica. El verso 9 dice, los alimentos demasiado amargos, ácidos, salados, muy calientes, picantes, secos o ardientes, causan dolor, aflicción y enfermedad. Estos son preferidos por las personas de naturaleza rayásica. Y el verso 10 dice, los alimentos pasados, insípidos, en descomposición, impuros o que han sido tocados por otros, son del agrado de las personas de naturaleza tamásica. Muy bien. Acá se dan cuenta cómo Shri Krishna, al finalizar cada uno de estos tres versos, dice, son queridos por la persona de naturaleza, y ahí dice sádvika, rayásica, tamásica. ¿Qué quiere decir eso? Eso me parece más importante que hablar específicamente de la comida. El jiva, la persona de naturaleza, por todo el background de vidas pasadas que ha tenido, más la vida que le tocó vivir en esta vida, el país en el que le tocó, la familia en la que le tocó, la realidad social en la que le tocó, se va a sentir más atraído y va a tener cierto tipo de predisposición y naturaleza de por sí, de manera natural, por eso dice su naturaleza. Entonces, aquellos que tengan esa naturaleza más sádvica, que ya hayan vivido ciertas vidas y hayan experimentado ciertas realidades, hayan jugado con las diferentes gunas, naturalmente, no por fuerza, no por nada, se van a sentir atraídos a este tipo de alimentos puros que den fuerza, salud, felicidad, satisfacción, que son suaves, nutritivos, agradables al corazón. Eh, Después conocemos, tal vez incluso nosotros, hay personas que aman el picante, los hace sufrir y lloran, ni siquiera se puede saborear tanto el sabor de la comida porque el picante predomina, pero tiene una naturaleza más rayásica. Ahí, como les dije, ya les mencioné los versos en el capítulo 17, si los quieren buscar para ustedes con calma leerlos y entenderlos, pero es muy directo, ¿no? Hay tres tipos predominantemente de personas, obviamente hay una gama
muy grande de personas ahí, que son entre tamásicas y rayásicas, entre rayásicas y sádvicas, más tamásicas, más rayásicas, más sádvicas. Es una gama bastante amplia de por medio, pero bueno, en términos generales hay personas con una naturaleza más sádvica, otras más rayásica y otra más tamásica, y se van a sentir atraídos por este tipo de alimentación. Muy bien, y para finalizar esta clase, voy a hablar sobre tal vez lo más importante a tomar en consideración, más allá de tomarlo simplemente como dogma y tomar así como que, entonces yo tengo que ser vegetariano, vegano, porque este es el camino. No lo tenemos que entender de esa manera, al menos no es la recomendación que yo doy. Justamente el punto principal de lo que quiero hablar, habiendo mencionado todo esto con respecto a los gunas y la alimentación, es que nosotros deberíamos seguir la alimentación de todo tipo, visual, auditiva, alimentación física y demás, dependiendo del objetivo que tengamos en nuestra vida. No tiene que ser a ciegas, no como que, como el hinduismo y lo espiritual es vegetarianismo, entonces yo voy a ser vegetariano. No debería ser a ciegas. Tenemos que intentar hacerlos con ciertos criterios. Tenemos que darnos cuenta, ok, yo realmente quiero encontrar a Dios. Yo realmente quiero poder encontrar paz y dicha suprema. Tengo fe de que en esta vida se lo puede lograr. Sri Ramakrishna lo aclaró, está claramente en los Vedas, en los Upanishads, en el Vedanta, se afirma una y otra vez que podemos volvernos Jivan Muktas y liberarnos del ciclo de samsara, de encontrar paz y dicha suprema. Quiero hacerlo en esta vida, no quiero esperar a la siguiente, ahora. Entonces, si realmente ese somos nosotros, si tenemos esa determinación y ese es nuestro objetivo, nos conviene mucho seguir estas recomendaciones y no se nos va a hacer difícil. Va a estar tan claro el objetivo en nuestras frentes que ni lo vamos a dudar. Renunciar a cigarros, que no lo mencioné, ¿verdad? Cigarros también, pero bueno, renunciar al alcohol, renunciar a la carne roja, renunciar a la comida chatarra, no se nos va a hacer difícil en lo más mínimo si genuinamente estamos con este objetivo claro en nuestra mente. Por otra parte, tal vez no sea nuestro caso, estamos acá como para tantear, nos llama la atención el hinduismo, pero también queremos seguir la vida de familia y lograr objetivos en el mundo, lo podemos equilibrar. Es igual una gama. Dependiendo qué tanto querramos esto, qué tanto querramos lo otro, nos va a convenir tomar cierto tipo de decisiones con qué consumimos, qué no consumimos. Para algunos de nosotros tal vez va a decir, ok, quiero cambiar un poco mi vida, quiero acercarme un poco más a Dios y resueno con esto, voy a ver de tomar solamente vino una vez a la semana o una vez cada 2 semanas. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ver de jugar, dependiendo qué tanto resuenen con estas enseñanzas, dependiendo del objetivo que tengan, pueden ver de ir jugando con eso. Pueden decir, ok, ya. Quiero ser más sádvico, quiero comer comida más sádvica, pero como me gusta y disfruto todavía de la carne, pescado, pollo, voy a comer los fines de semana eso. ¿Se dan cuenta? Es mucho más amplio, no quiero para nada que esto sea un tema dogmático, porque después igual, como les mencioné en un video, entra el ego espiritual, que es otro upadi, otra limitación, identificador limitante muy grande, el sentirse superior por ser más espiritual, tremenda, tremenda trampa y barrera en el camino espiritual, no existe tal cosa, Advaita, todos somos lo absoluto, uno, Dios. Entonces, tenemos que ser genuinos con lo que realmente queremos, genuinos con nuestro camino y lo podemos ir equilibrando a medida de lo que nos sintamos atraídos y lo que resuene en nuestra vida. Muy bien. Entonces, es lo que les decía, ¿no? No es lo mismo para un yogi, para un monje, una monja, la alimentación que va a tener con su comida y con lo que interactúe visualmente y demás, que un atleta, que un boxeador, que una persona que es un político en el mundo o que tiene varios negocios, van a tener diferentes objetivos, entonces su alimentación en general va a ser diferente. ¿Por qué? Porque quieren diferentes cosas en la vida. ¿No? Muy importante. Entonces, bueno, para hacer énfasis con esta última parte, quiero finalizar con dando algunos ejemplos históricos, dos un poco más difíciles de tal vez aceptar, especialmente por la comunidad Vaishnava, que se basan mucho, mucho, mucho en el tema vegetarianismo y se demoniza mucho a todo aquello que no
pertenece a esos principios, pero bueno, igual es un camino válido, claro que sí. Es Krishna y Rama, considerados, claro que sí, encarnaciones divinas, ¿no? Dentro de una tradición Vaishnava, Krishna es considerado la octava encarnación de Vishnu. Dentro de esa misma tradición, Rama es considerado la séptima encarnación de Vishnu. Pero por qué les menciono a Krishna y a Rama acá? Krishna y Rama eran kshatriyas, pertenecían a la casta guerrera. No nos tenemos que olvidar que ahora, si lo tomamos históricamente, miles y miles y miles de años después de la llegada de Rama y Krishna, es que ahora los podemos ver como que ellos eran avataras, encarnaciones divinas, eran lo absoluto en ser humano. Pero en su época, en la época del Ramayana, en la época del Mahabharata, claro que sí eran considerados como que grandes guerreros, grandes almas, personas sumamente correctas, nobles, ejemplos a seguir, claro que sí, pero muy, muy pocas personas los reconocían como encarnaciones divinas. No cualquiera puede reconocer una encarnación divina para nada. Para nada. Incluso a Sri Ramakrishna en su época, incluso ahora, tal vez muchos de nosotros no lo consideramos como una encarnación divina de la misma manera que lo hacemos con Krishna. En su época tampoco era el caso. Vimos que fue su gurú tántrica, que fue la primera, aparte de sus padres, obviamente, que tuvieron las experiencias y visiones, que lo declaró como un avatar a Sri Ramakrishna. Pero bueno, mi punto es que Krishna y Rama eran kshatriyas. Y los kshatriyas, especialmente en esas épocas, el tema de las reglas de conducta de las castas, ahora también sigue presente, pero en esa época era aún más, indica que los guerreros, los kshatriyas, comen carne, claro que sí. Entonces, históricamente, si analizamos este aspecto de las tradiciones de castas y de las épocas, Rama y Krishna siendo guerreros, siendo príncipes y han peleado en guerras y han hecho y demás, comían carne. E incluso el mismo Swami Vivekananda hace referencia justamente a este punto, si lo analizamos desde el punto de vista histórico y reglas de casta y demás, incluso había el consumo de vino. Entonces, ah, si bien la alimentación sádvica ayuda, concentra la mente, la purifica, no tenemos que demonizar a la alimentación rayásica. Sabemos que la tamásica es un poco más lenta y oscura y demás, pero tampoco. Para cierto tipo de personas es exactamente lo que tienen que hacer dependiendo de la etapa en la que se encuentran. Entonces, igual, por ejemplo, Arjuna Krishna obviamente era un kshatriya, pero en la época de la guerra de Kurukshetra, él está como conductor de carruaje. Y Arjuna, para aquellos de ustedes que tal vez tengan algo de conocimiento del Mahabharata, junto a los hermanos Pándavas, sus hermanos de Arjuna, Yudhishthira, Bhima, grandes guerreros que eran sumamente reverenciados y elevados, como Bhima, como Bhishma, como Kripacharya, como Dronacharya, todos ellos eran guerreros. Entonces la alimentación que tenían no era de ensalada con quinoa, inevitablemente había la carne en su alimentación. Entonces a eso también me quiero ir. Arjuna, siendo un ser tan elevado considerado dentro de todo el hinduismo, que ha tenido el karma de recibir la instrucción más hermosa y elevada del Bhagavad Gita en persona, era un kshatriya que inevitablemente, si seguía como todos los demás kshatriyas seguían la tradición y la regla, se alimentaba de carne. Y obviamente tenía que pelear una guerra, tenía que matar a cientos, si no miles de personas para ganar la guerra y necesitaba estar con la alimentación más rayásica. Tal vez, por ejemplo, el sabio Veda Vyasa, era un gran monje renunciante, vivía en un ashram más apartado, una vida mucho más contemplativa. Tal vez él sí, claro que sí, era un brahmin, tenía una dieta vegetariana, pero se dan cuenta, dependiendo del objetivo que tengamos, dependiendo de lo que nos toque vivir en nuestra vida, nos va a convenir alimentarnos de cierta manera u otra. El mismo Swami Vivekananda, eh, él no era un brahmin y cuando se fue de la India a Estados Unidos no tenía para empezar muchos recursos financieros como para poder imaginarse ni de casualidad contratar a un chef que le cocine comida vegetariana. Él comía lo que le entregaban.
Él iba en los households, en los hogares de las personas de Norteamérica y de Estados Unidos, y le invitaban lo que ellos comían. ¿Y qué comían ellos? Carne, pollo, puré, papas, arroz, etcétera. Él comía eso. Entonces, ¿la alimentación es importante? Sí. No mi recomendación personal es nunca intentemos ser dogmáticos al respecto y intentar demonizar a todo aquello que no es sattva. No, les acabo de dar ejemplos históricos de avatares, de grandes almas como Arjuna, que por el estilo de vida que ellos tenían y por los objetivos que tenían que seguir cierto tipo de alimentación. Entonces, como punto conclusivo, para finalizar la clase, les puedo hablar sobre, intentemos hacer una evaluación personal de qué es lo que verdaderamente estamos buscando en nuestra vida, qué es lo que queremos, y basado en eso podemos tomar decisiones más inteligentes con respecto a lo que consumimos, tanto de comida visual y auditiva, y que idealmente nos puedan llevar a Dios, a la divinidad misma. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ramakrishna Arpanamastu Shri Saradarpanamastu Jaima.